yo ya, claro, pero es que no es una hora de estar ahí hablando. Es una hora de estar ahí hablando y 5 horas, 8 horas, 10 horas de preparación para ver qué vas a decir en esa hora. O más. Vale. Tú puedes hacer la mejor formación del mundo, pero se apunta un tío que se ha equivocado de carrera y eso no es lo que le gustaba y tú le aportas 0. Y hablando de formación, hay formaciones en muchos ámbitos. Y Álvaro tiene que contarnos hoy una historia de formación. Yo me he pasado toda la semana pasada, mayoritariamente ya venía trabajando de antes, ¿no? en ello, pero ya he dado las primeras clases en el máster que iba a hacer. Muy bien. Máster en Gaming y en eSports. Gaming and eSports Management es el título del máster. Eso mola porque la gente que va, digamos, motivadísima, ¿no? Claro, es un nicho muy concreto. Mola y además mucho. es justamente del sector que yo controlo, entonces me siento con mucha libertad a la hora de poder hacer todo, vamos, de contar todo lo que quiero contar, ¿no? Lo que considero que es importante o lo que estos años de experiencia pues, me han dicho que es importante. Y claro, encima soy codirector del máster, entonces, claro, eso te da mucha libertad a la hora de definir cuál va a ser el temario, cuáles son las cosas clave o los conceptos que tienen que quedar y elegir también profesores. Algunas clases las daré yo, pero hay otras que las dará mi compañero codirector también y otras que serán otros profesores, ¿no? Entonces, claro, el poder elegir qué profesionales de la industria crees que este concepto que tú quieres explicar pues lo van a trasladar a la perfección a los alumnos, creo que es una cosa, bueno, por lo menos para mí era importante. ¿Es online? Es online. Vale. Tiene una semana al final que es presencial en Barcelona, porque está hecho como lo hace el ITI, que es el Instituto Tecnológico, en colaboración con el Innovation Hub del FC Barcelona. Muy bien. Entonces, bueno, claro, yo cuando estaba haciendo toda la formación, claro, es de meter muchísima información o muchísimas cosas que yo sé, pues ir poniéndolas de una manera ordenada y organizada, ¿no? Y esto, pues imagino que tú tendrás también bastante experiencia. Tú también eres profesor, me parece, ¿no? En el CEF. ¿Cómo te da la vida, tío? Pues no lo sé. A ver, esto porque es una cosa que controlo, ¿sabes? Pero ha sido fácil. ¿Cuánto tiempo las dedicaba? Pues le he dedicado bastantes horas, ¿eh? Porque vale. esto es lo típico que... Parece más fácil de lo que es, ¿no? Que ya, mira, siempre que me dicen de, oye, ¿quieres venir a un evento a dar una charla o a participar en una mesa redonda? Yo normalmente siempre lo hacía gratis, por amor al arte, porque es una cosa que me mola mucho, el tema de la formación. Entonces, normalmente siempre iba. Luego empecé a decir, claro, es que cada vez que voy, resulta que dice, no, es que queremos que vengas una hora, a lo mejor te pagamos el desplazamiento o te pagamos la hora. Y yo ya, claro, pero es que no es una hora de estar ahí hablando. Es una hora de estar ahí hablando y 5 horas, 8 horas, 10 horas de preparación para ver qué vas a decir en esa hora. O más. O más. O más. O más. Entonces, claro, llegó un momento que digo, encima, yo estoy yendo prácticamente gratis. Tú estás cobrando entrada por los eventos y demás. Estás monetizando... Digo, no me compensa. Si acaso voy a una mesa redonda, que estamos conversando y eso pues no requieres tanta preparación, ¿no? Entonces, ese fue como un poco mi cambio de chip, porque, claro, yo cuando estaba preparando las clases, yo siempre he ido con una idea grabada en la cabeza que viene de cuando empecé mi primera clase de universidad, que fui con unos amigos. Entonces, la facultad donde yo estudié en ICADE, está en Madrid, en la calle Alberto Aguilera, muy cerca de Argüelles, y entonces al lado está la Facultad de los Ingenieros, ICAI. Y yo fui con varios amigos, varios compañeros que los conocía de antes del instituto y que estudiaban ahí en ingeniería. Entonces fuimos todos a nuestro primer día de clases. Entonces, bueno, pues la universidad hay mucho cambio y demás. Y luego salimos y los ingenieros tenían que ir a apuntarse a una academia, ¿vale? De refuerzo, porque las ingenierías son duretas y hay un salto que es importante. Entonces, les acompañé. Entonces, fui a la primera clase de la academia, ¿vale? De ingeniería. De ingeniería. For fun. For fun, porque les conocía y luego nos volvíamos a este. Eran 40 minutos. Entre informe de UBS e informe de claro, Baker... Tú piensas que yo tengo que ir haciendo la lista. Teníamos conceptos de diversión muy distintos a esas edades. Hay que ser capaz de generar electricidad en la prehistoria. Entonces, claro, yo tenía... Bueno, algún día os contaré más de esta historia porque tenía sentido, que tenía algo más de sentido. Pero bueno, total, que estaba ya ahí con ellos y nada, pues vino un profesor que era de refuerzo de cálculo, vino un profesor de refuerzo de álgebra y vino el dueño de la academia, ¿vale? Y claro, todos iban a decir por qué deberían apuntarse a su clase.
porque hay estos 3 profesores en la facultad, estos 2 son un hueso, luego con este podéis pasar, pero a lo mejor os queda la asignatura para verano, tal. Y claro, yo estaba ahí, estaba escuchando a todos y llegó el dueño de la academia y lo primero que dice, bueno, yo doy esto, y estaba enumerando y se para y dice, bueno, a lo que yo de clase, apuntaos. Y fue como todo su pitch, en plan de, apúntate. Entonces, claro, yo ya en aquel momento yo daba muchísimas clases de refuerzo de matemáticas y de física, lo hice durante primero de bachillerato, segundo de bachillerato y lo seguía haciendo durante la universidad. Entonces, claro, yo digo, jolín, a mí me gusta mucho el conceptos que están puestos en un libro o que te los cuentan, el pasarlos yo como por mi filtro, por mi manera de organizar o de estructurar la información que tengo yo en mi cabeza, y eso es lo que traslado. De hecho, tenía un canal, lo que pasa es que ya no me da la vida, entonces lo he parado, que se llamaba Desayuno Royal, donde yo hacía pequeños clips en media hora que explicaba cosas. Yo lo seguía, era fan. Pero movidas muy raras, o sea, tú lo veías de repente. ¿Cómo funciona un reactor nuclear para hacer electricidad? Tienes muchos fans de ese podcast aquí. Claro, pero... Porque yo lo vi leyendo y digo, es el nuevo Desayuno Royal. Dejé de hacerlo porque, primero, no tenía tiempo y, segundo, tampoco lo podía de ninguna manera monetizar. Y con esto de la formación siempre me ha pasado lo mismo, porque aquí, claro, yo soy codirector de un máster, pero eso quiere decir que yo hago los contenidos, explico la lección y luego me lavo las manos. O sea, no tengo que pensar en la pregunta de, vale, todo este conocimiento estructurado, ¿cuánto vale? Y una vez que sé cuánto vale, ¿qué precio le ponemos? Que son 2 preguntas distintas. O sea, tú has hecho el partner con o sea, ellos han montado el máster. ¿Y cómo has hecho ese partnership? O sea, ¿te dan revenue, un porcentaje? No, directamente participas como codirector. Es una cosa que a mí me apetecía hacer y es la primera vez que tengo la oportunidad de poder tener capacidad de decisión en cuanto al currículum y a los profesores. Y directamente sí que tengo la posibilidad de regalar o sortear como unas becas, que al final no deja de ser como una especie de afiliación. Vale. ¿Vale? Pero no lo estoy haciendo por la faceta de negocio, sino lo estoy haciendo simplemente porque tienes que plantearme el desafío vale, de hacer esto. Pero claro, esto me ha hecho pensar, decir, vale, ¿qué valor tiene esto verdaderamente? Y es lo mismo que también cuando daba clases y explicaba cosas y luego la gente veía que aprobaba con más facilidad que cuando se lo explicaba el profesor. ¿Qué valor tiene enseñar? Dice. O sea, ¿Qué valor tiene? ¿Cómo fijas el valor del conocimiento que tú estás poniendo? Mira, es difícil. Bueno, yo estoy en ese sector. Claro, y cuando sabes el valor que dices, es mucho, vale, es mucho, pero luego ¿qué precio le pones? Porque el precio tiene que ser menos que el valor que ves. Es mucho. O sea, tengo una formación que tiene sus intríngulis. Es mucho para la persona adecuada. Claro. ¿Sabes? O sea, pero como... Vale. Tú puedes hacer la mejor formación del mundo, pero se apunta a un tío que se ha equivocado de carrera y eso no es lo que le gustaba y tú le aportas 0. Y la has liado. Por eso digo que es que... Pero también es la responsabilidad del alumno. Es que el tema del valor en algo tan subjetivo como la educación, que muy depende subjetivo. no solo de tu producto y de lo que tú expliques, sino de cómo esté el coco de la otra persona. Si el alumno no te está prestando atención o directamente no es para él, Totalmente. entonces no tiene valor lo que estás explicando. Y además no sabes el valor que tiene tú como consumidor, tú no sabes el valor que tiene hasta que no has completado toda la formación. Es decir, tú cuando ves un curso... O hasta que pasan 10 años. O hasta que pasan 10 años que dices, ahora sí entiendo. Claro, porque yo tengo algún programa que ahora, después de 6 años, recibo mensajes de, ¡buah! Ahora sí. O sea, me diste el giro que no vi los resultados en el primer año ni en el segundo, pero ese es el mindset que ahora, después de 5 años, estoy aquí. Vale, ¿cómo contabilizar? Es que es muy difícil. Es muy difícil. Pues ¿cómo se hace? Sí, pero yo así. Mi ¿Chupas reflexión... el dedo? yo renuncio a calcular el precio y el valor. Creo que el valor es alto, pero mira, yo soy docente... llevo 7 años como docente en el máster de tributación del Centro de Estudios Financieros, del CEF, que es la academia donde se forman la mayoría de inspectores de Hacienda, lo cual es muy divertido. Yo imparto clases y para que os hagáis la idea de lo que me gusta. Yo después de toda la semana trabajando, no 40 horas, mi convenio colectivo es distinto, yo un sábado por la mañana bajo a Barcelona, cojo el coche a las 6 de la mañana y bajo y doy clases en presencial un sábado por la mañana. O sea, tiene que gustarme mucho para... Es como una masterclass de 2 horas. No, yo imparto, creo que son 7 sesiones, son unas 18 horas por semestre. Por semestre, o sea... Claro, o sea, vale. yo estoy durante, por ejemplo, este mes de mayo, doy clases todo el mes de mayo. Y doy clases los jueves, telemática, los jueves Y presencial. llegas al punto y el de... Porque
lo tuyo es presencial. Llegas al punto como Bueno, tengo telepresencial también. Hago Vale. telepresencial los jueves y normalmente el sábado. ¿Llegas al punto de que te cogen cariño los alumnos? Sí, o sea, yo parto de la base de que podría hacerlo mejor, porque creo que si lo preparara más lo podría hacer mejor. La satisfacción del alumno suele ser bastante alta y yo pues creo que doy la clase de una forma muy amena. También mi asignatura, que es planificación fiscal, llama a ser amena. O sea, no es cantar artículos, sino que hablamos de temas de casos reales, hablamos de la responsabilidad penal de... Encima tienen a alguien que llevas un despacho súper top, que, Sí. o sea, que no es que te venga un profesor de... Sí, pero lo que vengo a decir, más allá de lo bien o mal que lo haga, que todo es subjetivo, pero es que yo lo hago por... creo que te genera autoridad y que te genera satisfacción. A mí enseñar y aprender es dos de las actividades que más me gustan. Y cuando enseñas, muchas veces también aprendes a la vez, ¿no? Entonces, a mí dar clase me fascina. Es lo que te iba a decir. A mí Siempre enseñar aprendes. me sirve un montón para aprender. Es casi un acto egoísta. Pero decir. no sé cuánto me pagan la hora, ¿eh? No lo sé. Pero Es que no se da igual. no se hace por eso. Pero da igual, porque aparte yo no solo preparo los contenidos, sino que además en mi disciplina, en Derecho Tributario, hay que estar actualizado, porque cada día sale una sentencia nueva o te lo cambian, ¿no? Y aparte Claro. tengo gente, yo qué sé, tengo gente de Price o de KPMG en clase que están actualizadísimos. O sea, yo no puedo ir un poco por detrás, ¿no? Claro. Y luego hay otro punto que yo también corrijo pruebas de evaluación continua. O sea, yo no es suelto el speech En y plan me voy. profe de notas. Corrijo y pongo notas. Y de hecho me hace mucha ilusión también compartir que me contactó un profesor de la Universidad de Barcelona que es la persona que me fichó para trabajar en la universidad. O sea, yo en tercero de carrera me contrataron y durante todo el cuarto año trabajé, ¿no? Y me ha contactado el profesor Alejandro Esteller y me ha dicho que cuenta conmigo para un curso sobre fiscalidad y contribución en Barcelona de aquí un mes y medio. Y Qué voy guay. a hacer una sesión. Pero esto sí que es como una masterclass de 2 horas y ya está. Pero a mí me encanta y cuando me proponen hacer formaciones me fascina. Lo También disfrutas. Sí. también he dado clases en ESADE, estuve un par de años. En ISDE también estuve un año haciendo clases. O sea, intento, lo que no puedo estar en todos lados, ¿no? Pero intento cuando me hacen una propuesta valorarlo. Pero lo hago por placer. Claro, o sea, pero no es... lo que digo es que si tiene tanto valor, o sea, yo, por ejemplo, en la carrera de Derecho, la carrera de ADE, muchas veces me preguntan, ¿no? De, oye, al final has acabado siendo youtuber, videojuegos, o sea, esto, pues, bueno, porque, No, porque lo hiciste. has Porque montado un equipo de esports. he montado un equipo de esports, ¿no? Pero que dice dicen ¿esto te ha servido verdaderamente? ¿O son 6 años que, bueno, en ese momento, cómo saberlo, ¿no? Pero. Y claro, yo muchas veces pienso y digo, pues yo la volvería a hacer, porque yo aprendí muchísimas cosas en la carrera. Eso sí, igual 5 años, o sea, 6 años en total la doble, igual lo puedes reducir a la mitad o incluso más y salvar las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Que eso pues depende también mucho de la calidad del profesor o de la materia, que hay cosas más útiles y cosas menos útiles, ¿vale? Entonces, claro, si a mí me diera por hacer una carrera o un curso o algo que sea todo, por ejemplo, pensarlo, claro, ¿cuánto valdría eso? Eso es lo que no sé. O sea, sé que voy con la misma mentalidad y el mismo pensamiento que ese profesor de academia de ingeniería, que sé que si algún día en la vida hago algo así, es como, apúntate. ¿Pero esto lo estás pensando para crear en un futuro como tu propio máster? O... Esto es una idea loca que tengo por ahí, pero no tanto como máster, sino que es como derecho en un año. Vale, o sea, no vas a ser abogado, no vas a tener tu diploma y si vas a querer utilizar el título, no te va a servir. ¿Y lo estás pensando como para monetizarlo o para...? Pues no lo sé, porque es que, claro, es tanto curro, porque hacer esto ya no es dar 2 horas de clase. Yo, por ejemplo, hice un curso que yo lo que hice es como ADE en un año, pero con el factor emprendimiento, que es Silex. Y te puedo asegurar, bueno, por aquí está Carles, que nos pegamos un panzón de 3 meses sin parar. Me consumió, o sea, durante 3 meses, 8 horas al día hardcore y había algunos días de heavy, porque es lo que tú dices, es pillar toda esa info de la carrera, del máster, de las experiencias, de tal, mega condensarla, luego grabarla bien, grabarla que se explique, porque una cosa es ponerla en el documento, pero luego que explicarla bien, y encima yo le añadía que en ciertas partes iba a entrevistar a gente que ejemplificase lo que había contado. Entonces, eso es pues lo puedes hacer con derecho, en plan, lo paquetizas y le pones un precio. Vale, y le pones un precio. Y ya digamos que has hecho esa parte. Y luego, ¿cómo trasladas al consumidor que eso tiene este valor? Luego te toca venderlo. Claro. Bueno, nosotros ahora lo que hacemos es lo vendemos, claro, es Emprende Aprendiendo, tiene la audiencia, y ahora lo que hacemos es venderlo
con WhatsApp, o sea, hablando con la gente, porque nos hemos dado cuenta que mucha gente, cuando es algo tan abstracto como es derecho en un año, necesita la gente decir su caso y decir, oye, me va a servir. O sea, tiene que haber un acompañante. Encima, los que lo están vendiendo, estamos creando un equipo de gente que ha terminado el curso. Entonces, ahora mismo lo está vendiendo un chico que es súper majo, Rafa, que hizo Silex, creó una empresa, ya factura 50.000 al mes, hay 50.000 al año, y dice, oye, pues de extra dices que te lo vendería gratis, a mí me ha cambiado la vida. Entonces, pero tienes que crear ese sistema de ventas, ese tráfico, etcétera. Un punto importantísimo, porque yo también llevo semanas pensando en algo así, de hacer algo de formación, aunque no lo voy a hacer al menos a corto plazo. Yo pero tampoco. Hay un punto muy importante y es aquí me ha dirigido, porque me encuentro con muchísima gente que viene de la rama de ADE, ¿vale? Por ejemplo, y que acaba trabajando en despacho profesional de abogados o de tal, ¿no? Y esta gente dice, me faltan conocimientos jurídicos que serían de mucha utilidad para mi profesión como licenciado o graduado en dirección de empresas, pero pegarme 4 años de carrera y comerme contenido que no me interesa. Espera, no te interesa. ¿Puedo intentar cambiaros el mindset? Sí, claro. Vale, esta es mi tesis con la formación digital. Ya verás, esto saldrá... la has liado, Álvaro. A ver, no. Escuchad esto. Es que, para centrar esto, todo esto estas preguntas vienen en la época de todo el contenido digital está accesible ahí en Internet. O sea, quiero decir, decías tú antes, puedes ver hasta una clase de Harvard en Internet. O sea, cualquier cosa que necesites saber está en Internet y está... Pero yo necesito que tú me lo ordenes con tu visión y para que tú lo hagas necesito que estés incentivado para que te sea suficientemente beneficioso hacer el esfuerzo como para que luego ganes algo, aunque sea. Y que sea capaz de trasladar esa credibilidad al consumidor. Pero fíjate, yo viendo el espacio digital desde el principio, primero fuimos unos locos los que empezamos a entrar ahí, por casualidad o lo que sea. A la que vio la gente que se podía empezar a ganar dinero, sobre todo la gente que eran marketers, que querían ganar dinero, entraron toda esta vendehumos, toda esta gente que te intentaba vender la moto y demás. Y esos empezaron a ganar mucho dinero, porque todos lo sabemos, conocemos a gente que vendiendo 4 cosas pregrabadas y me da igual el producto, se han forrado. Hablamos de millones. Y hablando el otro día con un amigo, yo le decía, aunque no lo creas, esto es bueno. Me dice, ¿por qué? Digo, porque, y mi amigo es muy bueno con e-commerce y ahora quiere hacer un curso de e-commerce. ¿Por qué? Según él dice, para que lo hagan estos tíos que no saben nada, ya lo hago yo. Y digo, perfecto, mira lo que han conseguido esos vendehumos. Que tú, o sea, te han abierto la veda, te han abierto el camino, te han enseñado que se puede ganar dinero para que tú realmente, que eres el que eres muy bueno en esto, lo hagas porque ahora tienes un incentivo de decir, oye, vale, voy a tener un extra revenue y además no vas a tener que pensar ni en cómo venderlo, ni en cómo hacer el pricing, porque lo que vas a hacer es copiarles. Y les vas a copiar el modelo de negocio y te han abierto el modelo y tú ahora vienes a enseñar como producto. Y le digo, fíjate que la educación digital va a hacer algo muy bonito. Y es que se va a hiperfragmentar. Pero eso es chulísimo, porque al final el conocimiento no viene de 4 catedráticos que lo tienen todo metido en su cabeza, sino que viene de que tienes que resonar mucho con el profe. Y tiene que haber una autoridad concebida que también es otra cosa subjetiva, la autoridad que tú tengas hacia ese profe. Entonces vamos a tener, para mí, esto va a evolucionar a un sector en el que muchos profesionales, los mejores, tengan un extra revenue con formación digital, con sus cursos, con lo que sea. Aquí yo me he encontrado debatiendo con catedráticos, en este caso. Yo siempre he sido muy crítico con el modelo de formación que hay en España, ¿no? No conozco otros países, con lo cual solo puedo hablar de España. Para mí, las carreras están desconectadas del mundo profesional. Entonces, claro, yo te diría, ¿es interesante que un abogado conozca filosofía del derecho o historia del derecho? Para mí sí es interesante. O sea, creo que es conocimiento que tiene valor y, por tanto, que esté en un plan docente hasta me parece bien. ¿Pero tiene efectos prácticos o no? Muy probablemente no. Entonces, ¿qué ocurre? La oferta formativa no reglada o cursos especializados en lo que decías tú de hipersegmentación, decías, sí. Permite que el usuario compre solo lo que quiere. Y eso puede ir muy bien en algunos casos. Yo, por ejemplo, si tú haces derecho, yo siempre recomendaría hacer derecho, ¿vale? O hacer dirección de empresas y luego hacer los cursos que a ti te parecen interesantes. ¿Pero por qué lo digo? Porque al final, Emprende Aprendiendo surge porque la educación pública o la educación reglada no da respuestas a emprendedores que buscan una formación de calidad para poder emprender. Es que en dirección de empresas ni te enseñan a emprender ni te enseñan a dirigir empresas. O sea, te enseñan... Es un mix raro ahí de cosas. Sí, que está bien, como decía Álvaro, pero Emprende Aprendiendo es
más específicamente el curso Silex, es mi versión de un ADE con toques de emprendimiento que a mí me hubiera servido. Sí, pero ojalá salgan más. Pero no le explicas, por ejemplo, qué es un bien Giffen, por ejemplo. Tú no explicas macroeconomía o microeconomía. O no le explicas cosas muy básicas. Por ejemplo, oferta-demanda, creo que tienes que entenderla. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo funcionan las personas? Explicamos mucha psicología para poder vender, para poder dirigir. Pero esto en ADE no lo enseñan. No. A mí no me lo enseñaron. Bueno, yo lo que he hecho es un ADE, pero como en esteroides. Y luego hay diferentes formatos, porque puedes no hacer lo que yo he hecho y puedes directamente hacer cursos por cohortes. Un curso por cohorte es decir, chicos, yo al año abro las puertas un mes y os voy a explicar condensado el derecho. Así, el curso por cohortes es más interesante porque hay escasez intrínseca. 2, tienes a la gente que se une y son clases más en directo. Y luego, por otro lado, que lo puedes ir actualizando. No es que pregrabes ya el contenido y ya está. Claro. Y lo que hacéis muy bien son los casos reales. O sea, yo en la facultad eché de menos que me pusieran casos reales encima de la mesa. O sea, todo era teoría. Todo era el manual, teoría, el manual, teoría. No había casos prácticos. No sé si porque era la pública, no lo sé. Yo considero que tuve muchísima suerte. También fui a universidad privada. Uh-huh. Venía de instituto público, pero fui a universidad privada. Y había un porcentaje, porque claro, tengo muchos amigos que estudiaron la misma carrera que yo, la doble, Derecho y ADE, pero en la pública. Y había algunos profesores de la pública, vamos, por lo que me contaban, ¿no? Porque al final estudiábamos juntos y demás, y íbamos con los mismos años y más o menos las mismas asignaturas cada año. Normalmente yo notaba que había menos profesores que tuviesen mucha o toda la experiencia de sector privado más que de sector público. Entonces, creo que en algunas asignaturas está muy bien el concepto de profesor teórico y profesor catedrático. Creo que eso es lo que hace al final avanzar la ciencia jurídica en este caso y de cómo legislar mejor. Pero también considero que es muy importante ese aporte que te puede dar un profesor que venga del sector privado, porque te da un aspecto práctico que ayuda a rellenar esa desconexión que hay entre la universidad y la realidad del mundo de fuera. Y con ADE yo tuve una revelación sobre todo el último año. O sea, yo entré en la carrera a estudiar Derecho y ADE fundamentalmente por ADE, no por Derecho. O sea, en mi familia es familia más de ciencias. Mi padre es ingeniero, mi tío es ingeniero y mi otro tío es médico. Entonces, es más la rama científica más que la de letras. Pero, sin embargo, yo cuando decidí estudiar Derecho y ADE, que esto ya daría para otro podcast y demás, pero yo entré por ADE. Porque yo me visionaba a mí de mayor, estando más vinculado con el sector empresarial, ejecutivo, etc. Entonces, entré por eso y luego me fue gustando Derecho. Entonces, bueno, el último año de ADE resulta que tuvimos la mayor cantidad de profesores que venían del sector privado. Entonces, claro, ya te explican las cosas de otra manera. Claro. Te explican los conceptos, pues pasando por su filtro mental, que es un primer nivel o el primer grado de procesamiento. Y ojo, que también tuvimos profesores teóricos muy buenos, porque hay veces que se confunde el hecho de ser profesor teórico con ser bueno o mal comunicador, que eso es otro tema distinto. Pero generalmente sí que yo considero que he tenido buenos profesores y además con un buen toque de la parte del sector privado, que creo que es lo que falta en la educación. Y como falta eso, creo que sobra muchísima paja. Que hay ahora mismo. Yo creo que sobra muchísima paja en cuanto a programa y también sobran muchos profesores que no tienen vocación. O sea, yo me he encontrado con muchos profesores que no les gusta dar clase. O sea, primera regla para ser profesor, que te guste dar clases, claro. Que es fundamental. ¿No? Muchos en la universidad están más orientados a la investigación o más orientados al estudio, ¿no? Pero lo de dar clases... Quizá también porque los alumnos a veces pues son un poco pasotas, ¿no? Hay mucha gente en ADE, sobre todo, que mis compañeros les daba igual la carrera, o sea, iban ahí por hacer algo, ¿no? Yo, respecto a esto que comentas, yo para mí, la diferencia entre la privada y la pública, esencialmente, ¿cuántos seréis en clase vosotros? Éramos 60. Claro, nosotros éramos 150. O sea, era una clase gigantesca, ¿vale? Lleno de gente. Pero la mayoría pasaban de todo, ¿eh? Pero estaba llena la clase. Entonces, claro, la atención que te pueden dar o las actividades que pueden plantear con 150 personas de aforo es muy distinto, ¿no? Y atando este punto y volviendo a la educación, quizá en fases anteriores, yo hay una carrera que tengo, que siempre hago broma. En mi cole siempre decía,
me reía un poco de la carrera de magisterio. De hecho, en una cena dije, ¿quién estudia la carrera del cole? ¿No? Y entonces un día dije, no, magisterio no cuenta. Y entonces, bueno, pues evidentemente se generó un hate ahí importante, lo dije de broma, pero sí que es verdad que creo que mucha gente hace magisterio porque es una carrera fácil, entre comillas, y porque las condiciones laborales a nivel de, pues, de vacaciones o de flexibilidad es muy buena, ¿no? Y a mí eso me perturba. Porque si hay una figura importante, muy importante, es el profesor. O sea, el profesor es el que te va a hacer que estés motivado, el que te va a inspirar, el que te va a animar a estudiar o a un poco orientar tu carrera profesional, sí, aunque sea profesor de primaria, ¿eh? Te hablo de fases muy iniciales, ¿no? Y creo que el profesor hoy en día, y de hecho el caso, mi prima estudió, creo que hizo educación infantil, pero es un problema porque los sueldos de los profesores son sueldos muy bajos. Un profesor en España que gana entre 1.500 y 2.000 euros al mes. Y además, por más bien que lo hagas, aunque lo hagas mucho mejor que tu compañero, tu sueldo va a ser ese. No va a haber un gran cambio. Tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, está muy acotado el margen. Cuando en realidad es una persona, es un profesional que tendría que estar súper valorado y tendría que ganar muchísimo más. Evidentemente, siempre y cuando haga un trabajo realmente bueno, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo que me he encontrado, y hablo de mi experiencia, es que el 80% de los profesores que yo he tenido han sido profesores que iban ahí un poco pues porque era su trabajo. A lo mejor por eso les pagan lo que les pagan. Ya, pero porque tampoco tienen... ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Ahí porque está. esto tú lo has dicho tú esto antes. Siempre me hace gracia. ¿Cuál es el incentivo para dar formación? Esto siempre me hace gracia. Yo creo que hemos pasado un impasse donde hay profesores que son solo profesores. Me da la sensación de que vamos a ir hacia un futuro en el que la educación va a cambiar y vas a tener profesores que te motiven. Y encima, si ya metemos inteligencia artificial, podemos literalmente descargarte la personalidad de un Álvaro y que un chaval con 14 años hable con Álvaro y que Álvaro le aconseje a su tema específico.